Vamos ahora a destacar una comunicación que ha hecho conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la aplicación de la vacancia en el Perú. En el párrafo sexto dice: la Comisión destaca la imperiosa necesidad de delimitar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, especialmente por el Tribunal Constitucional, a fin de evitar el uso discrecional de dicha figura, y recuerda que conforme a la Carta Democrática Interamericana, la separación de poderes y el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia representativa. Para interpretar y para comprender con precisión los alcances de este documento, hemos consultado a un abogado constitucionalista, el doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, muy buenos días. Buenos días, don Fernando, ¿cómo le va? ¿Cuál es su reacción ante la lectura del documento publicado hoy en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, no es casual que el comunicado salga hoy, que es la víspera de la presentación del presidente de la República o su abogado el lunes en el Congreso ante la moción de vacancia que ha sido aprobada. En segundo lugar, claramente la Comisión toma partido por el tema de la no vacancia, porque los argumentos que están en el comunicado son más o menos los mismos argumentos del gobierno y de la gente que defiende el procedimiento de no vacancia, ¿no? El hecho de delimitar la causal, cuando el tribunal ha dicho que es una causal de textura abierta, la reiterar alegación al debido proceso, cuando se cumple el debido proceso, cuando se cumple el procedimiento establecido por la ley y se aplica una causal que es objetiva, ¿no? La Comisión Interamericana insiste en que es un tema subjetivo, ¿no? Quiere darle un contenido subjetivo a una causal que en la Constitución está prevista de manera objetiva. Pero finalmente lo más importante es la injerencia en asuntos internos. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, un comunicado de la Comisión cuando se hizo el impeachment contra el presidente Trump en los Estados Unidos, ¿no? Ciertamente no lo iba a hacer y no lo hubiese hecho. Claro, es verdad que, en los últimos 5 años han habido 3 presidentes, 3 congresos y varios pedidos de vacancia, pero ese es el sistema político interno, eso está dado así, no porque la oposición sea mala, sino porque el sistema político está debilitado y porque no haya la vacancia no se va a fortalecer. Entonces el problema en el Perú es un problema de fondo mucho más complicado, porque así como la Comisión dice que es para la separación de poderes, lo que es verdad, y respeto a las formas democráticas en el acceso al poder, lo que no dice la Comisión es que también hay formas democráticas para mantenerse en el poder. Una cosa es acceder al poder con las elecciones y tal, y otras son las condiciones que la Constitución exige para mantenerse en el poder. Entonces, digamos que el comunicado es parcial, es parcializado, y yo creo que sí incide claramente en lo que es asuntos internos del Perú. ¿No coincide entonces cuando la Comisión indica que hay una necesidad imperiosa de delimitar la vacancia presidencial por incapacidad moral y que esto debe hacerlo el Tribunal Constitucional? No, porque en el derecho constitucional, y como en la propia Constitución, hay algunas cláusulas que requieren una textura abierta y que son materia de interpretación en cada caso concreto justamente por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo delimitar algo que por su naturaleza no es delimitable, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo delimitar qué cosa es el honor? ¿O qué cosa es la vida? ¿O qué cosa es la libertad? Hace 200 años el concepto de libertad era distinto porque se permitía, por ejemplo, la esclavitud legal. Son conceptos que van mutando con el tiempo y que las Cortes de Justicia o los tribunales constitucionales van acotando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero tener una definición exacta de algo que por su propia naturaleza no es definible es un absurdo. Eso es lo que dice justamente que se opone a la vacancia. Doctor Quiroga, pero ¿no cree usted también que efectivamente, con lo que se ha visto en estos años, se ha hecho uso de esta figura de la vacancia presidencial de manera reiterada por parte del Congreso? Bueno, es que eso es lo que está en el juego democrático, ¿no? Mire, si hay 86 votos, no hay vacancia, y es un tema objetivo, ¿no? Yeah. Y si hay 87 votos, no hay vacancia, es un tema objetivo. O sea, ¿cómo va a subjetivizar algo que por su propia naturaleza es objetivo? Cuando el Congreso llega a la convicción, con 87 votos, de que el presidente no tiene capacidad moral, es una condición objetiva del Congreso. Si tienen 86 votos, aun cuando sea la mayoría, no hay vacancia, y el presidente no tiene incapacidad moral. Entonces, lo que rige para un lado
rige para el otro. Eso está en el sistema político, y el tema de la vacancia no es que haya un abuso indiscriminado del Congreso malo, que es el lobo feroz en este, digamos, parque de ensueño. El sistema político peruano que está colapsado, el sistema político está complicado, no hay partidos políticos, los principales partidos ni siquiera tienen inscripción, hay movimientos que se presentan, digamos, permanentemente, no hay una, digamos, clara reforma política, y tenemos un presidente que ha sido elegido en primera vuelta con el 19% y una oposición totalmente desperdigada. Esa es la realidad, y sobre esa realidad se construyen las relaciones políticas, ¿no? Entre ellas el tema de la vacancia. Pero no es que la vacancia sea una suerte de chaveta que utilice el Congreso para afectar la democracia peruana contra, digamos, la estabilidad política del país. Esa es una manera de hacer cosas por el final. El origen de eso es otra cosa. Pero la vacancia es una consecuencia que se da. Si hubiese en el Congreso una cohesión. El régimen peruano es un régimen semiparlamentario y semipresidencialista, donde el gobierno se hace en conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo. Si esa conjunción, no estaríamos hablando de vacancia. Pero cuando el presidente quiere gobernar sin Congreso, como enseñó Vizcarra, o cuando el Congreso quiere superar al presidente de manera impropia contra la Constitución, tenemos este tipo de colisiones. Pero claramente el documento de la Comisión es parcial y parcializado, y creo que podría incidir en los asuntos internos de Perú, porque el mandato de la Comisión es para promover los derechos fundamentales que están previstos en la Convención Americana. La pregunta es, ¿cuál derecho fundamental se afecta en un tema de imposición político de la vacancia, cuando se sigue el procedimiento? Hay una cosa que pasa desapercibida: se requieren 87 votos para vacar al presidente con el procedimiento de no antes de 3 días, sino no más de 10. Pero dice el reglamento que si al momento de la vacancia 105 congresistas estuvieran de acuerdo por la vacancia, se produce en ese momento. Bueno. Es una válvula de escape que se da para situaciones extremas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Quiroga. Hemos comprendido su punto de vista y le agradecemos que haya reaccionado rápidamente ante este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.